Es imposible de imaginarte que algo que vos hiciste hace 2 años cambie tu vida para siempre. Arrancás tu día como cualquier otro, encontrás una cosa que te llama la atención, avisás. Corte A, 2 años después, comienza un calvario en tu vida. Vos decís que es de manera completamente injusta. Y yo también. Tuve una charla en profundidad con una persona a la que le pasó esto. Me resultó tan interesante la charla que se fue de tiempo. Así que voy a cortarla en 2. Una parte será el capítulo de hoy y otra parte será el capítulo de mañana. Como no soy tan malo, voy a subir las 2 partes hoy. Si escuchás uno por día, guardate el de mañana para mañana, porque non aceptamos queixas. a todos nos gustaría saber qué piensan los otros. A todos nos gustaría poder ver lo que hacen los otros. A todos nos gustaría que nuestra presencia sea invisible. Y para eso hay 2 caminos: o ser mago o ser hacker. Tenía ganas de hablar con alguien que escribió un libro que leí y me pareció muy interesante. Se llama Logging to Hell. Y esta persona se va a presentar a sí mismo. Buenos días, Alberto. Buenos días, ¿cómo estás, Guillermo? Bien, ¿cómo te tengo que presentar? ¿Experto en ciberseguridad? ¿Hacker? ¿Autor? ¿Las 2 cosas? Bueno, en realidad hasta el 2017 me tendrías que llamar especialista en ciberseguridad. Después Bitcoinero. Bitcoinero, sí. Es un tema escabroso que si leíste el libro me duele un poco, pero bueno, sí. Y luego de 2017 hasta ahora, gracias a la prensa, a los medios, soy el hacker. Me dieron ese título y la verdad que lo digo con orgullo, porque ser un hacker no es ser nada malo, o sea, es realmente un halago. Bueno, aquellos que tengan ganas de saber un poco más del tema, además de leer el libro de Alberto, hay algo que se llama hacking ético. Y básicamente el hacking ético es aquellas personas que tienen un conocimiento muy grande sobre ciberseguridad y cuyas acciones no son destructivas o no son para un provecho propio, sino que alertan sobre problemas de seguridad en distintas webs, en distintos lugares, en lugares públicos. Y así es como empieza tu historia, ¿no, Alberto? Exactamente, sí. Un día de primavera del 2014, en la casa de mi expareja, en Montevideo, me pide que entre a su proveedor de servicios de salud, su mutualista, y me da la dirección web para que entre y me dice, bueno, te doy mi usuario y contraseña. Y le digo, no, ya estoy adentro. Había logrado entrar al sistema de la mutualista con todos los privilegios de administrador usando el usuario admin y la contraseña admin. Una locura, una demencia. Estamos hablando de que podía acceder a cientos de miles de registros de personas, de registros médicos. Lo reporté al gobierno, al CERT, que es una agencia del gobierno que se encarga de gestionar incidentes de seguridad informática. Y bueno, pongo una pausa ahí. Cuando vos decís lo reporté, para los que no son especialistas, es vos avisaste sin pedir nada a cambio. Exactamente. Además, a mí no me afectaba en lo más mínimo porque yo no formo parte de esa mutualista, o sea, mi información no estaba en juego. Lo reporté a un organismo público que no te dan ningún tipo de recompensa, ni siquiera las gracias, o sea, no podés esperar ni siquiera poner una mención en tu currículum de que hiciste tal cosa, porque no es la idea. La idea es... Pongo otra pausa. Esto sí es usual en las empresas privadas, que si vos le reportás un fallo de seguridad, muchas veces te premian con dinero, porque de cierta manera vos estás mejorando su página o su sistema. Y por otra parte, en los expertos de ciberseguridad es también como una medalla, es decir, bueno,
tal página tan importante tenía un fallo de seguridad y lo descubrí yo. ¿Es correcto esto? En el mundo de verdad, no en un país bananero como donde estoy yo, se llaman programas de bug bounty, donde las empresas tienen un apartado especial donde premian a la gente que les reporte incidentes de seguridad. Por ejemplo, Apple paga hasta $200.000 a las personas que le reportan problemas con sus sistemas operativos. Lo mismo Google, Microsoft, todas las empresas grandes lo hacen así, y es un incentivo porque es algo lógico, ¿no? Es mucho mejor que alguien bueno te avise de los problemas antes que alguien malo los descubra y los utilice en tu contra. O sea, es una ecuación que cierra siempre a favor de la empresa y es algo totalmente lógico. Pero bueno, vos cuestión que reportás esto, decís, miren, está este problema, ¿y qué te contestan? Me dan acuso de recibo del reporte, que fue por correo electrónico, con un número de rastreo, y me dicen confirmado, gracias, y nada, punto. Ahí uno se olvida del tema. Después, al año siguiente, 2015, de vuelta. ¿Para qué mierda se asocia de esa mutualista a mi pareja, por Dios? Entro de vuelta para buscar un resultado de un examen que se hizo, y uno cuando está en este rubro, yo estoy hace 20 años trabajando en esto, ¿no? Puede oler cuando el sitio web o un sistema puede tener potencialmente determinado problema. Me pongo a jugar un poquito y a los 5 minutos estoy de vuelta mirando todos los registros médicos de todos los pacientes, de todos los usuarios. Era también una bobada el problema que tenía, lo reporté. Eso 2015. 2017 me golpean a la puerta Interpol, me llevan preso, me arrestan. Yo no entendí. Entre medio de esos 2 años vos nunca tuviste noticia de esta gente, no supiste nada, nunca hablaste con ellos, nada, cero. Nada. Además, con el proveedor de servicios de salud jamás tuve ningún tipo de contacto, o sea, todo fue a través del gobierno. Yo no me puse en contacto con el proveedor de servicios de salud porque me parecía que no correspondía, o sea, que el vínculo tenía que ser entre el gobierno por la gravedad que era. Y ellos. Yo simplemente me limitaba a informar de los graves problemas de seguridad que tenían. Claro, cuando hablamos del riesgo, de lo que está hablando Alberto, es que todo esto era información personal con lujo de detalles, con el gran riesgo que conlleva, que es el robo de identidad. O sea, con esos datos cualquiera se puede hacer pasar por vos en un montón de lugares, después te termina trayendo problemas al verdadero dueño de esa identidad. O sea, ese es el riesgo real de esas fallas, ¿verdad? Exactamente, y estamos hablando, como te dije, de cientos de miles de personas. O sea, no es nada menor. Además, la información más privada que uno puede tener, que es su historia clínica. Bueno, pará, y te cae 2017, te golpean la puerta, la policía. Yo, que viví toda mi vida en Buenos Aires, si me golpean la puerta y me dicen Interpol, pienso que es mentira, que no es un policía de Interpol, sino que es uno que se hace pasar y que me van a ir a robar. ¿Qué pensaste vos? Yo pensé, ¿qué mierda está pasando? ¿Qué pasa acá? ¿Qué hice? Y te digo, por mi cabeza pasaron millones de cosas, y justo en ese momento había comprado desde China un aparato para minar criptomonedas, y dije, será medio jodido el aparato este que me cae la Interpol porque no quieren que lo tenga. Justo el día anterior había llegado a Montevideo y me lo habían retenido en la aduana. Y dije, ¿será por esto? No le encontraba ninguna explicación. Bueno, no me dijeron nada. ¿Vos ya tenías esto que habías comprado o no? No, tenía que ir a buscarlo a DHL, al aeropuerto, porque estaba retenido. Qué buen servicio, dijiste vos. qué buen servicio, sí. Me llevarán a buscar el aparato en el aeropuerto, que queda un poco lejos. Bueno, y te golpea. ¿Y cómo comprobás vos cuando alguien te golpea la puerta y dice soy de Interpol? ¿Cómo comprobás que es cierto? Y la verdad, en esa situación quedé descolocado, quedé en blanco. Las personas estaban con armas. Uno me mostró identificación y... Esa es suficiente acreditación. Ya cuando te muestran un fierro ya está ok. No, es exacto, es decir, cuando te muestran el fierro, no me importa que seas Interpol o que seas un chorro, está todo bien. no me peguen, yo soy Giordano. ¿Y de ahí qué pasa? Y de ahí me llevan a interrogar, me preguntan, ¿accediste a tal lado de la mutualista? Y cuando me empiezan a preguntar de la mutualista, me viene un alivio, porque digo,
debe estar relacionado con mis reportes, pero por otro lado me cae la ficha, si está relacionado con mis reportes, ¿por qué me estoy esposado y estoy así? Claro, porque a todo esto, como vos reportabas esto dentro de los parámetros de hacker ético, vos ni escondías tu IP ni nada por el estilo. Lo que hacía, mirá, era el reporte mandaba al CERT. En tal dirección web se puede acceder con, por ejemplo, el primer reporte, admin, yo me logué con la IP tanto. Es decir, le di todo en bandeja para que ellos supieran de que les daba mismo la IP de la que me conectaba, para que pudieran ellos corroborar de que fue una conexión. De que habías entrado. De que había entrado. Y entonces vos estás ahí esposado y ¿qué te explican? No me explican nada, me empiezan a preguntar si accedí a tal lado del sistema y eso hacía 3 años que había pasado. O sea, yo respondía, puede ser, no recuerdo. Y me decían, ¿no te acordás? Mirá que yo te puedo hacer acordar si querés. Y creo que no me iban a ayudar técnicamente con esas palabras. Y al final del interrogatorio me presentan un papel donde me dicen, ¿vos mandaste este mail? Oficina Nerd Podcast. Pará. Si todavía no escuchaste el capítulo 234, que es la primera parte de la charla con Alberto Hill, no escuches esta. Esta es la segunda parte de la conversación, que empieza en el departamento en el que estaba Alberto, con un tipo de Interpol poniéndole un mail en sus narices y preguntando. Mirá que yo te puedo hacer acordar si querés. Y creo que no me iban a ayudar técnicamente con esas palabras. Y al final del interrogatorio me presentan un papel donde me dicen, ¿vos mandaste este mail? Lo veo por arriba del papel y digo, no, yo no mandé ningún mail. Al parecer era un mail donde estaban solicitando el pago de determinada cantidad de bitcoins para no revelar información clínica de la mutualista. Yo digo, no, yo no mandé nada. Me pasé la noche en un calabozo. Al día siguiente vienen a mi casa a ejecutar la orden de allanamiento, a llevarse todas las cosas electrónicas en teoría. En realidad se llevaron de todo. ¿Qué se llevaron? Se llevaron 6 computadoras, 7 celulares, muchos pendrives, muchos discos duros, muchas tarjetas magnéticas en blanco, que cuando vieron eso dijeron, este tipo está en la joda del clonado de tarjetas. Una máscara de Anonymous, una guillotina para cortar papel. Pará. Una máscara de Anonymous está entre las cosas que secuestraron. Que está en la foto después del comunicado de prensa, y en las declaraciones de la Interpol para la radio decían, el tipo tenía una máscara de Anonymous, cuando cerraban la nota como diciendo, con la máscara de Anonymous es la evidencia final definitiva de que este tipo es el delincuente que estamos buscando. Claro, y vos ponele, ¿tenías estas tarjetas en blanco? ¿Eran tarjetas como las que son de crédito con chip o las tarjetas como las de los hoteles? De todo tipo, o sea, son tarjetas que compré en China, que son magnéticas de tres bandas, de 2 bandas, y tarjetas con chip. Yo estaba trabajando para una empresa británica, Uquid, que emitía tarjetas de débito Visa que se cargaban con criptomonedas. Entonces yo estaba con todo ese material trabajando, investigando para ese proyecto con esa empresa. Jamás me preguntaron. A todo esto vos decís, cuando vos decís yo compraba en China, ¿dónde comprabas? Lo compraba en China en AliExpress por... Perdón, eso no lo sé. Cállate, Alexa. Mira, lo compraba en China en AliExpress por $20, compraba 200 tarjetas en blanco. O sea... Claro, pero a lo que voy no es la que eso solo se vende en la dark web. Entraste en AliExpress, mandámelo a nombre tuyo real, a tu dirección real. Claro. A ver, sin ser una mente maestra del crimen, lo primero que uno piensa es, si vos vas a hacer cualquiera de esas cosas para hacer lío, no te lo vas a mandar a tu casa, no te lo vas a mandar a tu nombre, no lo vas a comprar con tu tarjeta, no lo vas a comprar en una web
de acceso masivo. No sé, No, pienso todo esto desde afuera. exactamente, o sea, si vos vas a cometer un asesinato con un revólver, el revólver no lo vas a tener a tu nombre, lo vas a comprar, lógicamente lo vas a intentar conseguir por otro lado que no tenga ningún vínculo contigo. Es algo que es totalmente razonable para cualquier delito, las herramientas que vayas a usar que no se asocien contigo, no dejen ningún rastro. Y este mail que pedían los Bitcoin, que era una billetera, decían, tienen que mandar Bitcoin a tal billetera y chau. Mirá, después de que fui preso y pasó un año, pude acceder al expediente de 1000 páginas y pude leer el mail impreso. Decía, envíen, no recuerdo si eran 15 bitcoins o algo parecido, a la dirección siguiente, a la siguiente dirección, 2 puntos. Y estaba vacía la dirección, no había dirección para depositar los bitcoins. Era una locura. Era el extorsionador más boludo del universo. El delito cibernético más patético de la historia, o sea, y que me acusaran de eso, para mí era un insulto, o sea, además, antes que eso, te tengo que decir, en la prensa, en todos lados, dijeron que llegaron a mí porque rastrearon la IP del mail a mi casa, o sea, que yo mandé ese mail desde la IP de mi casa, es decir, yo 20 años en seguridad mandando un email extorsivo desde la IP de mi casa, chiquilín. Eso es mentira, en el expediente no aparece en ningún lado ese vínculo que mencionan en todos lados. Ese vínculo solo lo dicen en la prensa. Solo en la prensa, y llegaron a mí porque tenían unos registros de febrero de ese año, a mí me llevaron arrestado en septiembre, que había hecho lo que se llama un port scanning en la mutualista. Un port scanning es un barrido de puertos para ver qué está abierto, qué está cerrado, que lo hacen absolutamente todos los investigadores de seguridad, los especialistas de seguridad. Yo lo hago con mi banco, o sea, no es nada extraño, nada invasivo, simplemente queda un registro y llegaron a mí por eso y nada. Lo que pasó durante el allanamiento fue que me apretaron, un agente vino hasta mí y me dijo, mirá, te conviene confesar que vos mandaste este mail, si no, vamos a ir a la casa de tu vieja, la vamos a arrestar a tu vieja, le vamos a dar vuelta a la casa como estamos haciendo contigo acá, vamos a ir a lo de tu novia, la vamos a arrestar, la vamos a hacer pasar un muy mal momento, le vamos a dar vuelta a la casa, o sea, vos pensalo. Y ahí yo dije, yo no mandé nada, o sea, si quiero cuidar a la gente que amo. Si confieso que lo hice, mañana yo voy a poder demostrar, porque no va a haber ninguna forma de que puedan vincularme con ese mail de que yo no mandé nada. Fue el peor análisis que hice en mi vida de una situación. Confesé, dije que sí lo mandé y nunca tuve la posibilidad de poder probar lo contrario en ninguna instancia del proceso. Claro, porque si lo pensamos ahora en frío, tu razonamiento era lógico, teniendo en cuenta que el proceso judicial fuera lógico. Pero ya había empezado viciado, ya había empezado por una cosa que vos decís que no era. Y además, te digo esto, además de el correo que no tenía dirección de billetera para pagar, el director del CERT, la persona a la cual yo le reporté el problema inicialmente, fue interrogado por la jueza y le pregunta si Alberto Gil había reportado problemas de seguridad en la mutualista, y el director del CERT responde, no recuerdo, estuve revisando algunos mails y no encontré nada. O sea, todo lo que yo suponía de que la Interpol sabía que yo había reportado responsablemente los problemas, la Interpol no sabía nada. La Interpol asumía que yo había accedido a todo eso que me preguntaban de forma ilegal. No sabían nada, o sea, y que esta persona haya dicho que yo no recordaba que yo hubiese mandado nada, fue como un puñal por la espalda para mí, porque te podés olvidar de un incidente boludo, de, no sé, una máquina infectada con un virus, una pajería, pero que puedas acceder a un sistema pelotudo con admin, no te lo olvidás, ¿no? Y que le digas eso a la jueza dice, el tipo el hacker, me está cagando a versos en todo, no le creo nada, o sea, me mató. ¿Y vos cuánto tiempo estuviste preso?
Estuve 8 meses preso en la cárcel de Durazno, a 200 kilómetros de Montevideo. Se me negó la libertad en 3 oportunidades y salí porque mi abogado finalmente terminó apelando la encarcelación, y un tribunal de apelaciones resolvió a mi favor pagando una fianza de $10.000, que estoy todavía afuera por la fianza de $10.000. O sea, ¿no terminó todavía la causa? No, está todavía corriendo, está todavía abierta. No lo puedo creer. Créelo. ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué hicieron todo eso? ¿Quién lo hizo? O sea, todos tenemos una teoría, no te quiero comprometer, sobre todo si la causa está abierta, pero me imagino que vos, teniendo una mente analítica, debés pensar por dónde vienen los tiros. Mirá, tengo 2 teorías. Una, la mutualista donde pasó todo esto, al mes siguiente del reporte, que además te digo esto, reportaron el incidente, el supuesto ataque el mismo día que recibieron el mail, pero antes de que se recibiera el mail, siguiendo las horas. O sea, es algo loco, o sea... Pará, a ver si entendí bien. Hicieron la denuncia del ataque a una hora anterior a la hora en que recibieron el mail. Exactamente, sí. Y nadie se dio cuenta de eso. O sea, hay cosas como la de la billetera, como un montón de elementos más, que nadie le puso importancia, ni se puso a pensar ni cuestionar nada. Mi teoría, la empresa esta, al mes siguiente, tuvo a 15 personas de un rango mediano alto que fueron procesadas con prisión por fraude. Esta empresa estaba con muchas jodas con el sistema mutual, con la afiliación de nuevos usuarios, y de repente buscaron una cortina de humo para desviar la atención porque ya se la veían que estaban siendo investigados por el tema. Esa es una posibilidad, pero igual no termino de atar todos los hilos. Y la otra es que hay una joda del CERT, del fondo, porque la declaración del director del CERT es algo de película. O sea, la respuesta de que no se acordaba de ningún reporte mío cuando tenía un número de ticket de rastreo, y era entrar al sistema y responder sí, Alberto Gil reportó, no, Alberto Gil no reportó. O sea, responder no recuerdo es la respuesta más matadora que pudo haber dado. Pude leer lo que dijo él 1 año después de haber estado preso. O sea, a mí me arrestaron y a los 2 días ya estaba en una cárcel. Jamás pude ver el expediente para poder ver y defenderme y dar elementos para poder usar en mi defensa. Para llevarte preso son 2 segundos, pero para salir de ahí es una vida y es una locura, es terrible. El sistema es diabólico. ¿Y qué te quedó de todo esto? Además de un libro, además de una experiencia que ahora te conoce gente en todo el mundo, porque sé que participás de conferencias internacionales, pero ¿qué costo tuvo en tu vida esto? Me costó, soy una persona soltera que perdió el amor de su vida después de estar 8 años y no imaginarme una vida sin esa persona, que fue, a pesar de que me dijeron de que si confesaba no iban a hacer nada, la arrestaron, la hicieron mierda psicológicamente, la destruyeron. No vale la pena entrar en detalle, pero entre otras cosas le dijeron de que yo había confesado que había mandado el mail y que ella había sido la ideóloga de toda ese supuesto patético delito cibernético. La chiquilina, una persona buenísima del interior, hija única, que tiene un corazón de oro sin ninguna maldad. La trataron como la mierda más grande del mundo, está bajo tratamiento psicológico. Yo también tengo síndrome de estrés postraumático, depresión, y mi vieja también sufrió muchas consecuencias de salud con esto. Económicamente estaba realmente en una situación buenísima, y ahora estoy
la lona económicamente. Pará, porque yo leí que entre las cosas que se llevaron una billetera física. Para aquellos que no son de las cripto, vos las cripto las podés tener en un exchange o las podés tener como en una especie de pendrive que lo guardás vos en una caja fuerte. Que eso te asegura que si el día de mañana el exchange cierra o lo que sea, vos no perdés tus Bitcoin como le pasó a los que lo tenían en Mt. Gox. Entonces, vos tenías en tu casa, una de las cosas que secuestran es esta billetera física. Exactamente, esa billetera física. Y al tiempo de que fui liberado y demás, mi abogado, por suerte tengo acceso a un abogado bien bueno, pudo lograr que se me devolvieran todos los objetos incautados, incluyendo la máscara, que era lo más importante para mí, porque si no, no podía hackear. La máscara, si no, no sos hacker. Si no, no podía seguir extorsionando mutualistas, ¿viste? Desde la IP de mi casa. Bueno, voy a la instancia de devolución y voy viendo una por una las cosas que me van dando, y cuando me dan la caja de la billetera, la abro y la caja está vacía. Y ahí pongo el grito en el cielo, la verdad ahí casi exploto y digo, ¿y la billetera dónde está? Y el tipo de Interpol me dice, no, la caja, secuestramos la caja vacía. Y yo digo, dale, ¿qué me vas a decir? ¿Que ustedes incautan caja vacía? No sea malo. Bueno, jamás apareció la billetera, y en el expediente de 1000 hojas, 50 hojas tienen el manual técnico de esa billetera impresas en el expediente, de una billetera que ellos jamás incautaron la caja vacía, pero en el expediente imprimieron 50 hojas. 5% del expediente está asociado a la información técnica de esa billetera, que jamás incautaron, desapareció. Y ahí estaban todos. Alberto, ¿qué puede hacer otra persona con eso? Bueno, hay dos opciones. Una es que esas billeteras, luego de intentar acceder 5 veces con un PIN inválido, se autodestruye por seguridad. Estos nabos incompetentes, de repente en una de esas, probaron números y accedieron y la destruyeron, y por eso desapareció. U otra es que tiene una cartilla de recuperación que estaba en la caja, y con esa cartilla de recuperación se puede acceder a las criptomonedas, que la cartilla desapareció. ¿Y cuántos Bitcoin había ahí? Pero te digo, antes que nada, había Bitcoins que no eran míos, que eran de mi expareja, que jamás me recriminó, que con todos sus ahorros me dio para que yo comprara. Eran 2 Bitcoins, le debo a ella. Cuando estaba a 50.000, $100.000 le corresponderían a ella. Los compré a $1.000 a los Bitcoins. En total habían 27 Bitcoins. 27 Bitcoins, 20 y tantos Bitcoin Cash, 10.000 Ripple, 1.000 Litecoins. Estamos hablando de muchísimo dinero. Que a grosso modo de $200.000 mínimo. No, estamos hablando de más de $1.000.000. Compré Litecoins a $3.05 y el Litecoin se fue está cotizando ahora, ponerle $200, por decirte algo, entre $100 y $200. Yo los compré a 3.5. O sea, y además ese dinero para comprarlos fue todo producto de mi padre falleció en el 2015, y un seguro de vida de mi padre me dejó un dinero para mamá y para mí, que lo invertí en eso, y estaba todo ahí. O sea, lo que yo pienso es que cuando vos podés tratar con gente mala y podés tratar con gente incompetente, cuando se cruzan esas dos líneas, y eso estamos muy acostumbrados a que nos pase a los que hablamos en castellano, creo que ahí hay un quilombo grande, ¿no? Cuando se cruza la incompetencia con la arrogancia y con el poder inmesurable, ahí hay un gran... Y egos de la gran puta, ahí te estás chocando contra una pared de la gran puta. Y yo me choqué con eso, con una ignorancia terrible, con una incompetencia de la gran puta, con una justicia que tiene un ego por las nubes y no da el brazo a torcer, y un poder que no tiene nombres, o sea, que no aceptan ningún argumento válido ni nada. Las resoluciones que toman son totalmente arbitrarias,
y jamás van a reconocer que se equivocaron ni están dispuestos a escuchar ningún tipo de argumento sobre eso. O sea, la justicia no existe, es una hermosa palabra, en el diccionario debe estar hermosamente definida, pero en la práctica la justicia no existe la justicia. Bueno, Alberto, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Quienes quieran leer tu libro, ¿cómo pueden hacer? Pueden entrar a amazon.albertogil.com. Voy a poner un link en la descripción de este episodio, así lo pueden entrar directamente. Y también, si podés, tengo una petición en change.org para cambiar la forma en que se investigan los delitos informáticos en Uruguay, que podría ser en Latinoamérica, podríamos extenderla, ¿no? Es que realmente la triste realidad es que debería ser así. No es nada, la vida no es nada, disfruten la vida, no es nada. Un abrazo grande, los quiero mucho. Oficina Nerd Podcast